Muy bien, retornamos, apreciados estudiantes. Vamos a ver ahora la parte aplicativa. ¿Está bien? Ya vimos la teoría, ahora pasamos de la teoría a la práctica. Bien, para esto voy a tomar el libro Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Koplis. En el capítulo 3 de este libro de Jan Koplis tenemos varios problemas propuestos sobre agitadores. Voy a tomar el problema propuesto 4.4. Bien, ¿qué indica este problema? Este problema indica un agitador tipo ancla semejante al que se describió va a usarse para agitar un fluido que tiene una viscosidad de 100 pascales por segundo. Pascales por segundo es igual que decir kilogramos sobre metro segundo. Y una densidad de 980 kilogramos por metro cúbico. Me dan como dato la viscosidad y la densidad. Además me dicen que es un agitador tipo ancla, semejante al que se describió en la teoría de la asignatura. El tamaño del recipiente, o sea, el diámetro interno del tanque es 0.90. ¿Está bien? 0.90. Y la altura del fluido en el tanque también 0.90. Las revoluciones o la velocidad de rotación del agitador es 50 revoluciones por minuto. Calcule la potencia necesaria. Me piden hallar la potencia transferida al fluido por el agitador. Nosotros vimos en teoría, este es el agitador tipo ancla, ¿cierto? Este es un agitador tipo ancla. Va al eje, ¿no es cierto? Esto rota con una velocidad de rotación de 50 revoluciones por minuto. El diámetro del agitador no se da el diámetro del agitador. Aquí me dan el diámetro del tanque, pero no tengo el diámetro del agitador. Y para hallar el número de Reynolds es necesario el diámetro del agitador. ¿Está bien? Aquí no tengo. Tengo el diámetro del tanque, tengo la altura del fluido en el tanque, pero no tengo el diámetro del agitador. Veamos cómo resolver. Bien, los datos. Voy a hacer uso de estas relaciones. Nosotros vimos para agitadores tipo ancla estos factores de forma. Diámetro del agitador sobre el diámetro del tanque. ¿Cuánto? 0.90. Ancho del agitador sobre el diámetro del tanque, 0.10. Altura del agitador con respecto al fondo del, altura más bien del agitador con respecto al fondo del tanque sobre el diámetro del tanque, 0.05. Muy bien. Esto me va a permitir hallar el diámetro del agitador. Me dan 0.90, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el diámetro del tanque? Es dato. Entonces esto paso a multiplicar. El diámetro del tanque como dato es 0.90. Entonces pasa a multiplicar y puedo determinar el diámetro del agitador. Y el diámetro del agitador es importante para hallar el número de Reynolds. ¿Alguna vez este mismo problema se dio un examen? ¿Ya? ¿Qué hizo el estudiante?
directamente reemplazó el diámetro del tanque como diámetro del agitador, lo cual no es cierto. Debo hallar a partir del diámetro del tanque el diámetro del agitador y recién el diámetro del agitador reemplazar en el número de Reynolds. Entonces, para hallar el diámetro del agitador, parto de este factor de forma. El diámetro del tanque, como es dato, paso a multiplicar y tengo el diámetro del agitador, por un lado. Por otro lado, la velocidad de rotación es 50 revoluciones por minuto. Debo transformar 50 revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. 1 minuto a 60 segundos y tengo revoluciones por segundo. Revoluciones no es dimensión. No es dimensión, revolución. Segundo sí es dimensión de tiempo. Revolución, en cambio, es como que fuera adimensional, ¿ya? Entonces, 0.83 revoluciones por segundo. Entonces, tengo la densidad, dato, tengo la viscosidad, me da en pascales por segundo, es lo mismo que kilogramos metro segundo. Tengo el diámetro del tanque, pero no tengo el diámetro del agitador. Entonces, como hace un momento indicamos, de este factor de forma, voy a despejar el diámetro del agitador, que es igual al factor de forma multiplicado por el diámetro del tanque. El diámetro del tanque es dato, 0,90. 0,90. Entonces, de esta forma, al hacer este producto, determino el diámetro del agitador, que es 0.81 metros, el diámetro del agitador. Entonces, para el número de Reynolds ya tengo velocidad de rotación en revoluciones por segundo, diámetro del agitador, densidad y viscosidad. Entonces, voy a determinar el número de Reynolds. Ahí está, número de Reynolds. Diámetro del agitador, 0.81. Velocidad de rotación, 0.83 revoluciones por segundo. Densidad, 980. Viscosidad, 100 kilogramos metro segundo. Reemplazo en esta ecuación. Y el número de Reynolds para agitadores también es adimensional. Entonces reemplazo, tengo aquí el diámetro del agitador al cuadrado, la velocidad de rotación revoluciones por segundo, la densidad kilogramos metro cúbico, viscosidad kilogramos metro segundo. Entonces todas las dimensiones se anulan. ¿Es cierto? Aquí tengo metro cuadrado, aquí tengo metro, metro cuadrado, metro cubo, aquí metro cubo se anula, kilogramo con kilogramo, segundo con segundo. Lo único que queda es revolución, pero revoluciones dijimos no es dimensión, sobra revoluciones, pero no es dimensión. Entonces, el número de Reynolds para este agitador tipo ancla es 5.36. Lo primero es hallar el número de Reynolds. A partir de esto puedo utilizar el gráfico o puedo utilizar la ecuación. Cualquiera de los dos métodos. Pero tengo una ecuación, me dice si el número de Reynolds es menor a 100, efectivamente el número de Reynolds es 536, menor a 100, cumple. Entonces, para un agitador tipo ancla, me dice si el número de Reynolds es menor a 100 en un agitador tipo ancla, el número de potencia está dada por esta relación. Entonces, como determinamos el número de Reynolds, ¿no es cierto? Este número de Reynolds que es 5.36, entonces tengo el número de Reynolds, 5.36. Puedo hallar el número de potencia, pero previamente debo verificar si el número de Reynolds es menor a 100. En nuestro caso es menor a 100.
Entonces puedo hallar de esta ecuación el número de potencia. ¿Está bien? Que sería la forma más directa y sencilla de hallar el número de potencia. Y si es mayor a 100, voy a hacer uso de los gráficos para un agitador tipo ancla. ¿Está bien? Si es mayor a 100. Esta ecuación es válida solo si el número de Reynolds es menor a 100. Bien, entonces como es menor a 100, voy a hacer uso de esa ecuación. Ahí está. 5.36, ¿es cierto? 215. Y el número de potencia es 43.27. Esto es más exacto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con el gráfico puedo cometer cierto error, ¿no? Siempre va a haber una cierta desviación, porque puedo leer el gráfico un poquito más arriba o más abajo siempre. En cambio, con el método numérico es mucho más exacto. Entonces, el número de potencia es 43.27. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces, estoy en el agitador tipo ancla. Ya tengo el número de potencia. ¿Pero a qué es igual el número de potencia? El número de potencia es igual a esta relación. ¿Es cierto? Este es el número. Ya tengo esto. 43.27. En este caso hallé esto analíticamente. También se puede hallar gráficamente el número de potencia. Los gráficos vimos en ordenadas de la izquierda, ¿no es cierto? Tengo para cada tipo de agitador el número de potencia, ¿no es cierto? Con los gráficos. Bien. Entonces, como tengo el número de potencia, esta es la ecuación para el número de potencia. Me pide hallar la potencia necesaria. Voy a despejar de esta ecuación la potencia al fluido. ¿Está bien? Esta ecuación. Entonces, al despejar, voy a tener el número de potencia, diámetro del agitador que multiplica la quinta, que multiplica el número de potencia, la velocidad de rotación al cubo y por la densidad. Despejo. Ahí tengo. Esta es la potencia transferida al fluido. Número de potencia, lo tengo. El diámetro del agitador también, 0.81, lo hallamos aquí. 0.81, lo tengo el diámetro del agitador. La velocidad de rotación también, ahí está, 0.83 revoluciones por segundo. ¿Qué más? La densidad, también lo tengo, la densidad. Estos datos. Entonces, reemplazo en esta ecuación. No nos olvidemos que el número de potencia es adimensional, no tiene dimensión. Bien, entonces, tengo el número de potencia, tengo el diámetro del agitador a la quinta, tengo la velocidad de rotación en revoluciones por segundo al cubo y la densidad, kilogramos por metro cúbico. Al realizar dimensiones, ¿no es cierto? Me da en watts o joule por segundo, que es lo mismo que watt. ¿Está bien? Esta relación. Queda ciertas revoluciones al cubo, queda sobrando, pero revoluciones no es dimensión, ¿no? Entonces tengo en watt. Como ustedes ven, es necesario realizar el análisis dimensional, ¿no es cierto? Entonces, en sus exámenes debe estar con la consistencia dimensional todas las relaciones, como en este caso. Esto también se puede realizar. Entonces, en watt. Muy bien. Si 1000 watts es 1 kilowatt, entonces divido entre 1000 y tengo la potencia del fluido en kilowatt. 8.455 kilowatts. Y esta sería
la potencia transferida por un agitador tipo ancla al fluido. De esta forma se halla la potencia transferida por un agitador al fluido. Entonces, para esto es importante el número de Reynolds. Gráfica o analíticamente determino el número de potencia. A partir del número de potencia puedo hallar la potencia transferida al fluido para cualquier tipo de agitador. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna consulta. Bien, este ejercicio está en es un problema propuesto, 4-4, el problema. Y está en este texto. Jankowski, ¿cierto? Conocido por ustedes, el Jankowski está en ese texto. ¿Está bien? Bien, entonces, sería interesante, recomendable que ustedes vuelvan nuevamente a resolver, analizarlo mejor el problema. Probablemente alguien no lo haya captado bien, ¿no? Y realizar el mismo. Y otros que no han captado bien, no importa, por curiosidad, ir al libro y verificar la respuesta que da el libro. ¿Está bien? Bien, entonces, antes de concluir, nosotros ya tenemos marcado la fecha del examen para el primer y segundo grupo. Primer grupo, lunes 9 de mayo. Segundo grupo, miércoles 11 de mayo. Ya la próxima semana vamos a dividir los grupos. Ya hasta eso es muy seguro que ya concluyeron los casos especiales y rezagados, seguramente. Entonces ya tengo los grupos. Los exámenes son presenciales. En el aula, al menos solicité el aula, el módulo 2, 25, aulas 51 y 52. ¿Está bien? Perfecto. Si algún estudiante estuviera enfermo ese día, debe comunicar al docente antes del examen. Por decir, mañana es el examen, hoy debe comunicarme el estudiante. Si algún estudiante, por decir, aunque los casos de COVID bajaron, ¿no es cierto?, se siente un poco mal o está con COVID, tiene que comunicar, ¿ya? Se le va a tomar otro día a ese examen que certifique que efectivamente está con COVID. Pero no cometan el error de venir, saben que ustedes están con esa enfermedad y venir a dar el examen, porque pone en riesgo la salud de sus compañeros. Por eso estoy siendo bien claro. Si algún estudiante tiene ese malestar, avise al docente y, bueno, tiene que estar justificado efectivamente y luego lo tomo otro día, ¿ya? Pero no cometamos el error. Yo estoy con COVID y vengo al examen igual. Algunos hay asintomáticos, ¿no es cierto? Entonces también debemos tener prudencia, cuidado con nuestros compañeros. Entonces estoy poniendo bien claro, no vaya a ser que después me entere que un estudiante estuvo con COVID y vino a dar el examen, eso estaría mal, ¿ya? Entonces, pero ese estudiante un día antes debe comunicar al docente, no sirve después del examen no sirve, ¿está bien? Perfecto. El examen es hasta bombas centrífugas, hasta bombas centrífugas. Ya no entra compresores, no entra ventiladores, no entra agitadores. El examen es hasta bombas centrífugas, desde el inicio hasta bombas centrífugas. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna pregunta. Para el examen tienen que estar un poquito antes, por decir, el examen es a las 7,
ustedes tenían que estar por lo menos 7 menos 10. Para el examen deben portar su carnet de identidad. ¿Ya? Y los que no tienen su carnet de identidad, por lo menos la boleta de inscripción. Bien, ¿alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Está bien, ¿no? Ya, perfecto. Bien, entonces con esto vamos a concluir la clase de hoy y estamos nuevamente en línea el próximo día, miércoles. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.